Traders, muy buenos días con Marcelo, fundador de Day Trade Academy, cofundador de Speed of Trader. El día de hoy estamos haciendo el repaso de lo que pasó la semana pasada en el mundo económico, la bolsa, y realmente fue un desplomada impresionante. Absolutamente todo cayó. Vamos a hablar un poquito de la razón por qué esta semana, ¿de acuerdo? Lo que vimos más que todo en la caída grande fue el tema de Bitcoin, ¿sí? Ahorita les voy a explicar exactamente la razón que está pasando, porque esa es parte de la razón que yo hago estos videos, para que ustedes aprendan, ¿de acuerdo? Ha sido, 7 años ya aquí en Latinoamérica compartiendo con ustedes, creciendo este maravilloso mundo de la educación financiera contigo, con absolutamente todo el mundo, y también, ya casi 22 años en este mundo del trading. Entonces quiero que ustedes aprenden cómo conectar las cosas y cómo prepararse, porque al final del día les he hablado mucho sobre las crisis que van a venir, especialmente la crisis del dólar, el fracaso económico de Estados Unidos, y al final lo que yo no quiero ver es que tú sufras. Y obviamente no es todo malo, ¿cierto? Yo sé que muchos de los videos han sido un poquito negativos, pero acuérdate que en tiempos de crisis es uno de los mejores momentos para poder hacer dinero. Es lo que siempre dice Warren Buffett: tenga codicia cuando las cosas están mal y tenga miedo cuando las cosas están bien. Las cosas ahora van muy bien, entonces tengan miedo cuando fracasa todo, ahí ya tin, ¿de acuerdo? Generalmente las ganancias de las compañías están esperadas a subir 22.4% en el primer trimestre el último trimestre de 2021. Eso quiere decir que han llegado a tener unos ingresos récord 49% para todas las compañías en el S&P 500, que acuérdate, el índice del S&P 500 son las acciones de las 500 compañías más grandes de capitalización en Estados Unidos, para que ustedes entiendan más o menos lo que significa el S&P 500. Los índices el martes cayeron duro, y también los intereses de los bonos subieron a un nivel más alto de los últimos 2 años. Y obviamente la cosa más preocupante, vamos a decir, que está pasando, y parte de la razón que cayó todos los mercados, incluyendo los criptos, por ejemplo, es esa expectativa que el Banco Central en Estados Unidos simplemente va a incrementar los intereses. Si suben los intereses, ya no hay la facilidad de mover tanto o prestar dinero para comprar propiedad raíz, etcétera, ¿de acuerdo? Y también quitar el dinero que ellos estaban inyectando en la economía, lo que se llama quantitative easing en español, en inglés. Ayúdenme ustedes ahí en español. Yo creo que en español se dice póliza fiscal fácil o póliza monetaria fácil. Ahí me ayudan en los comentarios. Entonces, lo que pasa es que como tenemos esta expectativa que los intereses del Banco Central van a subir, obviamente eso tiene una situación donde la gente quiere invertir en el dólar. Entonces el dólar se vuelve más fuerte, y obviamente con el dólar más fuerte, después las personas empiezan a quitar dinero de la bolsa de valores, porque teóricamente la bolsa de valores, como es un retorno variable, porque las acciones suben y bajan, ¿de acuerdo? Es más riesgoso, entre comillas, de un bono con un interés fijo que seguramente te van a pagar. Digo seguramente porque todo el mundo piensa que el gobierno de Estados Unidos nunca va a fallar, y creo que ya estamos muy cerca de ese tema. Entonces el dólar se dispara, la gente saca el dinero de la bolsa, lo pone también en cosas como bonos, y ahí ya empiezan el desequilibrio. Entonces después todo el patrimonio, no es la palabra correcta, todas las casas, todas las acciones, todos los índices empiezan a bajar, porque ya personas también empiezan a quitar y cerrar sus posiciones. Parte de la razón, por ejemplo, que yo les subí ese video el año pasado sobre por qué Bill Gates estaba vendiendo todas sus acciones, por qué Warren Buffett estaba vendiendo todas sus acciones, Elon Musk, que vendió 10% de todo lo que él tenía también. Ojo, que lo que yo siempre les digo, no escuchan lo que dicen, prestan atención lo que hacen, ¿cierto? Entonces
eso es lo que está pasando y esa es la razón que todo está cayendo tan fuerte. El Dow para el Estados Unidos cayó 4.80%, el S&P 500 bajó 6.02% y el Nasdaq ahora bajó 8.16%, que el pico ahora está desde 12% desde su pico, que técnicamente cuando un índice o una acción llega a 10% está en una tendencia bajista. No incluirá cosas como los criptos y el Bitcoin y esas cosas ahí porque son mucho más volátiles. Es clásicamente para las acciones. Acciones en Europa, Rusia más negativo que todos. Afuera de eso tenemos otros mercados negativos entre 1 o 2%. Latinoamérica y Canadá generalmente mezclados. Mi querida hermosa Colcap de Colombia subió 6.40%, el más ganador que todos en Latinoamérica. Les pido que tengan un poquito de conciencia cuando van a votar para el nuevo presidente de este año, porque las cosas en Colombia no es que están espectaculares, ¿cierto? Pero son mucho mejores que hace 20, 30 años. Y la última cosa que necesitan es que votan por alguien como Chávez, Petro, y empiezan a destruir el país. Y para mí, si Chile cayó, va a ser difícil. El único país de primer mundo en toda Latinoamérica, va a ser difícil que Colombia no cae, que sea esta elección o la próxima. Entonces, votan bien para disfrutarlo otros 4 o 5 años y ya nos vamos del país y ustedes pueden destruirlo si ustedes quieren. ¿De acuerdo? Afuera de eso, Bolsa Mexicana bajó 4.15%. La Nueva República Socialista de Chile subió 3.52%. Mis porteños en el Merval en Argentina bajó 2.22% y Canadá negativo 3.68%. África y el Medio Oriente, Nigeria más positivo que todos en 3.80%. Y después tenemos los mercados del Oriente, Asia, en Australia. El Sensex de la India más negativo que todos en 3.70%. Bitcoin cayó 17.81% esta semana, bajó a 36,000 y pico. Si no me equivoco, yo creo que bajó. Es que ahorita viene la pelea del MMA, esto aquí pendiente. Está, si no me equivoco, más de 50% de su pico, que, ojo, que suena de locura, ¿cierto? Porque las personas clásicamente están acostumbradas de 5%, es un movimiento grande, no es un movimiento tan grande como el Bitcoin. Generalmente cuando llega a picos históricos, tiene un retroceso de 68% más o menos. Entonces, pues se ve mal, pero en el mundo de los criptos realmente no es tan mal. Y obviamente los que odian los criptos siempre dicen cuando cae, sí, es que te dije esto, lo otro, y eso es cuando sube de nuevo y llega a otros máximos históricos. Ahí de nuevo los que aman el Bitcoin, no, sí ves, yo te dije esto y lo otro. Entonces, como yo siempre les digo, va a subir, va a bajar, va a llegar, no dudo que va a llegar a récords históricos, pero para que lo tengan en cuenta que acciones y otros mercados son diferentes a cosas como el Bitcoin. El Salvador compró otro 15 millones de dólares del Bitcoin con esta caída, compró 410 Bitcoins. Y te tengo que decir que el presidente de El Salvador, yo creo que se está volviendo el presidente favorito mío, porque él subió un meme, ahorita se lo pongo para que lo puedan ver, con una gorra de McDonald's y puso ahí como que todos que invirtieron en Bitcoin en este momento. El man tiene una buena personalidad. Francia y Estados Unidos siguen tomando más pasos para las monedas digitales de los bancos centrales. Francia terminó de completar su primera prueba y Estados Unidos salió con lo que se llama a white paper, que es básicamente, la traducción es papel blanco, pero básicamente significa como un papel de estudio de las cosas buenas, de las cosas que pueden ser impedimentos, etcétera, etcétera. Entonces estamos llegando mucho más avance con lo que yo siempre les he llamado, o que ustedes me siguen por mucho tiempo, el gobierno coin. En los commodities, Mike Mueller, que es un señor que trabaja por un grupo que se llama The Vitol Group, ¿sí? Él es el trader más grande independiente del petróleo. Está diciendo que los precios del petróleo pueden subir más de 10% este año, que ya han subido 10% este año, que pueden subir mucho más por los problemas del suministro de los productos, o sea, los envíos y esas cosas. Para la semana el petróleo subió 1.57%, 85.14. El Brent, que es el internacional, subió 2.12% a 87.89. Y también tenemos
un ataque que pasó en Abu Dhabi, que es en el país de los Emiratos, donde está Dubái, y eso obviamente afectó el petróleo, que siguió subiendo también. Una cosa muy interesante, que es la cosecha de naranjas en Florida, va a ser su cosecha más pequeña desde 1945. Nosotros hemos hablado mucho, ¿cierto? De lo que estamos viniendo con ese tema de la comida. Yo les avisé hace meses que íbamos a tener problemas con la comida. Y justo acá en Colombia, que yo fui a la tienda, yo no voy a la tienda a comprar, ¿cierto? Yo pido por Rappi, pero traté de pedir cosas como la leche, y aquí no había leche en el supermercado. Imagínate eso. Hasta está pasando acá en Colombia. Y avísame ustedes, me gustaría saber dónde ustedes están, que sea en España o Australia o Estados Unidos o Canadá o México, Colombia, etcétera, etcétera. Avísame si ustedes han visto o han empezado a ver este proceso, porque se va a poner mucho peor. Entonces imagínate, en 1945, porque la cosecha de las naranjas en Florida en este momento es tan pequeño como la que salió en 1945. En ese momento en Estados Unidos teníamos 139 millones de personas viviendo en Estados Unidos. Ahora tenemos más o menos 329 millones, o sea, casi 2.4 veces de lo que teníamos en 1945. Y ahora las naranjas vamos a tener menos de la mitad. O sea, si agarran ese concepto, y eso es parte de la razón que yo les iba diciendo. Compré un poquito comida de lata, ¿cierto? Aquí en Colombia se consigue en Price Mart, en Estados Unidos obviamente en Costco o en Sam's Club. Dura 5 años. De pronto Marcelo es muy loco, ¿cierto? Y él no sabe lo que está hablando. Pero muchos de ustedes que me siguen por mucho tiempo saben que las cosas que yo digo suelen pasar, y prefiero que ustedes no les cae la hambre. El oro subió 0.96% a 1836. La plata subió 5.68 a 24.37. Tuvieron un disparo al inicio de la semana, y después bajaron de nuevo con la caída de absolutamente todo. Noticias de finanzas y banqueras. El Banco Central de China bajó por primera vez en 2 años el interés por casi de 10 puntos, o sea, 0.10 básicamente, a 2.85%, para poder tratar de ayudar la economía. A ellos les han afectado mucho el tema de la caída del mercado de propiedad raíz, y también ellos tienen una póliza de cero COVID, que básicamente significa que si hay un caso, cierran absolutamente todo. Entonces siguen encerrando puertos, que son uno de los más grandes del mundo, cerrando ciudades, y eso obviamente ha afectado mucho la economía de China. El Reino Unido, la inflación se ha disparado a un nivel más alto de los últimos 30 años. En diciembre llegó a 5.4%, mientras que los costos de la energía se han disparado, y también los problemas del suministro de los productos, y también eso obviamente ha afectado los precios del consumidor, que si se acuerdan, siempre les acuerdo de esto, el gasto del consumidor es el número más importante en una economía industrializada, o sea, toda Latinoamérica, la mayoría del mundo fuera de África y algunos países en Asia, porque el gasto del consumidor es el porcentaje más grande de la economía. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es casi 70%, y la gran mayoría de estas economías que están industrializadas es más de 50%. La inflación de Japón también se ha disparado a un nivel más alto de los últimos 2 años también, afuera de que ellos dicen, el Banco Central, que es por factores externos. Entonces ellos no han llegado al nivel que ellos quieren, que es el 2%. Acuérdate que los números de la inflación no son los números actuales, ¿de acuerdo? Este año 2021, o sea, el año pasado, era 20 a 30% más o menos la inflación actual, y este año 2022 yo voy a predecirlo por ahí en 50%, especialmente por el hecho de que la mayoría de las compañías no subieron sus precios, o sea, comieron la ganancia y no pasaron los costos a sus clientes, porque todo el mundo estaba diciendo que era temporal, mientras que tú y yo hablábamos que no iba a ser temporal, ¿cierto? Entonces ahora, ya que están viendo que no va a ser temporal, ahora van a empezar a pasar el precio, el costo adicional, porque la inflación es literalmente un impuesto escondido, porque si la moneda se devalúa, se vuelve menos valor. Nosotros, con una moneda que es menos valor, nos toca pagar más para las cosas.
¿Sí ves? Noticias económicas, el precio de los productores en Alemania se disparó 24.2%. Eso es algo bastante importante por el hecho de que Alemania es uno de los exportadores más grandes del mundo. También es el número más alto desde 1945. Las aplicaciones para beneficios de desempleo en Estados Unidos se disparó la semana pasada a un nivel más alto de los últimos 3 meses, que ya estamos empezando a ver unos números que la economía actualmente no está bien, ¿cierto? China bajando los intereses. Aquí tenemos los números de nuevo de los desempleos en Estados Unidos. Eso tiene que ver con el disparo de los casos del COVID-19 y también estamos empezando a ver la preocupación por el tema de que el Omicron y los casos van a afectar la economía, y también lo que está haciendo el Banco Central en Estados Unidos, que es planeando en subir los intereses y a la misma vez quitando la inyección, la ayuda a la economía que ellos dieron. Noticias corporativas, Netflix bajó bastante, más del 20%. Ellos tampoco se salvaron, más que todo por el hecho que ellos reportaron que no iban a tener un crecimiento tan bueno como lo que estaba esperado en el mercado. La ganancia y el ingreso bruto se estaba bien, pero no están creciendo tan rápido. Mira, otro indicador, ¿sí ves? Porque Netflix es una empresa supremamente grande. Fuera de eso también, en la tecnología, la Universidad de Michigan, eso es algo bastante interesante. Ellos usaron como un núcleo nuevo para una batería que le da 5 veces la capacidad de la tecnología que tenemos en este momento para lo que se llama lithium-ion batteries, la batería litio-ion, yo creo que se dice en español, que básicamente les ayudará a subir la capacidad de las baterías. Y obviamente, como todo el mundo se está volviendo con los carros eléctricos y todo, eso obviamente es algo bastante importante. CEOs, los gerentes de la mayoría de las aerolíneas en Estados Unidos, todas las grandes, incluyendo las de envíos como UPS y FedEx, están avisando de los riesgos del lanzamiento del 5G. Ellos están diciendo, eso tiene que ver con el hecho de que los aviones usan ciertas frecuencias y el 5G puede afectar esas frecuencias. A mí lo que me parece interesante es por qué no lanzaron esto y lo probaron y todo durante la pandemia, cuando todo el mundo no estaba viajando. Como que lo quieren hacer en propósito, ¿sí ves? Porque lo más inteligente sería, cuando llegó la pandemia, lanzarlo o probarlo, porque nadie estaba bajando. En las noticias de inversiones, en Estados Unidos están empezando a atacar los trenes y las camionetas, los camiones de envíos. No sé si yo hablé específicamente con ustedes sobre eso, pero Estados Unidos literalmente se está volviendo un país de tercer mundo y más que todo los estados de la izquierda, California, Nueva York, Oregón, Chicago, y como ellos no tienen esa... Es como los delincuentes en Colombia o en Latinoamérica o en España, que lo agarran y realmente lo sueltan después, ¿cierto? No hacen nada. Y eso es lo que está empezando a pasar en Estados Unidos. Y ahora muchas compañías que durante las elecciones estaban diciendo que deberían quitar dinero de la policía, sí, pues justicia, ¿cierto? Están tratando de hablar con el gobierno de Estados Unidos para poder tratar de hacerlo más difícil, que los delincuentes no pueden vender los productos que roban por online. Y el gobierno de Estados Unidos, oigan a esta. Y el gobierno de Estados Unidos, el IRS, la entidad de los impuestos, en vez de hacer algo por eso, dicen, es que si usted roba algo y si usted hace dinero con ese producto que robaste, tienes que declarar ese ingreso en tus impuestos. ¿Sí ves la mentalidad? En vez de arreglar el problema, dicen, no. Si vas y robas, solo paga tus impuestos y ya. ¿Sí es cómo funciona? La belleza de la izquierda. Y afuera de eso también, noticias internacionales, oficiales de Rusia están empezando a mandar al ejército a Belarus, que es un país al norte de Ucrania, que obviamente la situación entre Rusia y el resto del mundo se sigue escalando porque Estados Unidos está amenazando que Rusia va a invadir a Ucrania. Y si ustedes no saben mucho de este tema, se los voy a resumir rapidito. Básicamente, hace mucho tiempo el gobierno de Estados Unidos hizo un acuerdo con Rusia, el país antes, que se llama el USSR, ¿cierto? Y que
incluía los países alrededor como Estonia y Belarus, etcétera, etcétera, y dijeron que no iban a pasar cierta línea. Entonces Rusia no quiere, que el ejército de Estados Unidos está literalmente en su lindero como Ucrania, y no quieren permitir que se meten ahí, y ahí está básicamente el choque. También el Reino Unido anunció la total finalidad de todas las restricciones, los mandatos de la cosita del brazo que empieza con B, y también las máscaras el miércoles. Básicamente van a quitar absolutamente todo. Irlanda también va a quitar absolutamente todo. O sea, bienvenidos al disco, a la fiesta, porque en lugares como Florida o Texas o Sur Dakota en Estados Unidos no hemos tenido restricciones por 6 meses, 7, 8 meses. Y les digo un secreto, todo el mundo no está muriendo. Incluso aquí en Colombia, lo que me parece más chistoso es que en diciembre lanzaron esa ley sobre que tenías que tenerle el carnet de la cosita del brazo para entrar a restaurantes y cosas así. Y como una semana la gente lo estaba exigiendo, y ahora yo estaba entrando, nunca me pongo la máscara, pero entré el día de hoy, se me olvidó. Y ahora a nadie le importa, ni por la carnet, ni por la máscara. O sea que ya es cierto. Me gustaría saber lo que ustedes piensan de eso, porque yo sé, no es que la gente no está muriendo del COVID, ¿cierto? Obviamente hay personas que sí están muriendo de eso, y tenemos que cuidar a las personas que son más afectadas por eso, que es los mayores de edad, etcétera, etcétera. Pero me gustaría saber también tus comentarios en los comentarios también. Y afuera de eso también, la Organización Mundial de la Salud también está diciendo que los países deberían quitar o bajar las restricciones que han puesto de viajes, porque afecta el estrés social y también un estrés económico a nivel mundial. Entonces mira que están empezando a como atrasarse con todos estos mandatos y todo. Yo creo que esa dirección también va a pasar en Estados Unidos, por el hecho que tenemos elecciones este año para el Congreso, y después de eso de pronto van duro de nuevo, depende de quién gana. Y una cosa muy interesante también, en el alcantarillado de Georgia, el estado de Georgia en Estados Unidos, encontraron un heno, creo que se dice en español. Ahorita déjenme traducirlo, porque esto yo creo que lo entienden, porque a mí me parece que esto es parte de cómo habla la Biblia, lo que vamos a vivir en los finales de los tiempos. Sí, aquí dice, aquí está, un gene. Encontraron un gene en el alcantarillado que es resistente a uno de los a los antibióticos más importantes en el mundo. Imagínate eso. Entonces, acuérdate que la Biblia habla mucho de pestilencias y problemas así. Mira que ya estamos empezando a tener bacterias que están resistentes a los antibióticos que nosotros usamos. Si ves cómo estamos llegando hasta allá, si ves cómo funciona. Y el problema ahí es porque una persona tiene una gripa, y en vez de aguantárselo, ¿cierto? Porque tenemos un sistema inmune que combata una gripa, la gente va al doctor o toma una pastilla, una inyección, y obviamente el virus, la bacteria se sigue evolucionando, y ahí ya eventualmente no vamos a poder tener antibióticos que funcionan para muchas cosas. Esas son las noticias, traders, de esta semana. Déjame saber cómo están. Te amo mucho. Vamos a estar en Perú esta semana para el NTU, y después en Argentina, boludo, a comer esa pizza deliciosa. Se me olvidó, el Guerrín se llama, en Buenos Aires. Deja tu like. No ha subido de precio todavía el like, el botón de like. No se olviden suscribirse, y nos vemos la próxima semana. Te quiero mucho. Chao.